Hola chicos, hoy tenemos una sesión de trading increíble. Antes de empezar, asegúrense de darle like porque el nuevo video se publicará en cuanto consigamos muchos likes. Vamos a ver cuán rápido lo logramos. Hoy vamos a trabajar con la estrategia de Bollinger Bands y os mostraré cómo encontrar con precisión los puntos de entrada para operaciones rentables. Vamos a por ello. En este video os propongo operar utilizando el indicador Bollinger Bands. Si nunca habéis operado con esta herramienta, al ver este video aprenderéis a activarla en vuestra plataforma y descubriréis cómo funciona este indicador y en qué debéis fijaros al elegir los puntos de entrada. Además, junto con este indicador vamos a utilizar el análisis técnico, es decir, prestaremos atención a las tendencias altistas y bajistas del mercado, usaremos los niveles de soporte y resistencia, analizaremos las velas en el gráfico y otras pautas del mercado. Hoy voy a empezar a operar con una pequeña cantidad de $10 e intentaré aumentarla hasta unos 7.000. No os perdáis este video hasta el final para ver qué saldo consigo alcanzar. También puede que os guste mi estrategia de trading de hoy y después podréis aplicarla en vuestras propias operaciones y generar ganancias. Entonces, para activar el indicador que necesitamos, hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior izquierda de la pantalla y selecciono Bollinger Bands. Ajusto inmediatamente sus parámetros a valores más óptimos y cambio el grosor y color de las medias móviles para que se vean mejor en el gráfico. Como podéis ver, el indicador ya aparece en el gráfico y forma un canal de precios con un límite superior de color verde, una media móvil de color amarillo y un límite inferior de color rojo. Cuando el precio toca el límite inferior del indicador, a continuación se produce un rebote al alza en el gráfico. Es decir, tras ese contacto podemos abrir una operación al alza. Luego, cuando el precio toca el límite superior, se produce un rebote a la baja. En este caso podemos abrir una operación a la baja. Este indicador también proporciona otras señales. Por ejemplo, aquí vemos que la media móvil es cruzada de abajo hacia arriba. El precio empieza a subir y se encuentra en la zona superior del canal de precios, donde la media móvil actúa como nivel de soporte. En esta situación podríamos haber abierto una operación al alza. De la misma manera, cuando el precio cruza la media móvil de arriba hacia abajo y muestra una buena caída y se mueve dentro de la zona inferior del canal, donde la media móvil actúa como nivel de resistencia. En este caso podríamos haber abierto una operación a la baja. También en una situación de consolidación, el canal de precios se estrecha notablemente, el precio se mueve sin una dirección clara y el indicador no emite señales evidentes. En estos casos es difícil encontrar un buen punto de entrada, por lo que os recomiendo evitar estas situaciones y buscar señales más claras e impulsos de precio más marcados. Estos son los puntos clave que vamos a necesitar hoy. Ahora vamos a empezar a buscar nuestra primera oportunidad de entrada. Aquí, como podéis ver, el precio se mueve con bastante impulso y ha tocado el límite superior del indicador. Por eso abrimos una operación a la baja con una duración de 2 minutos, ya que creo que el precio hará un retroceso hacia abajo. Hemos observado que el precio sigue este patrón desde hace tiempo, tras un fuerte crecimiento también muestra una buena caída. Ahora vemos que el precio ya ha subido bastante y pienso que en breve reaccionará y empezará a bajar. Así que simplemente vamos a observar el gráfico y ver cómo se cierra esta operación. Amigos, si queréis mejorar vuestro trading y estar al tanto de las mejores oportunidades del mercado, os invito a mi canal de Telegram. Ahí comparto estrategias efectivas, análisis en tiempo real y consejos prácticos para operar con confianza. No os quedéis atrás, uníos y llevemos el trading al siguiente nivel juntos.
Pues genial amigos, como veis el precio sigue nuestro escenario y cae con impulso. De este modo, esta operación nos deja un beneficio seguro y hemos logrado ganar en esta entrada. Nada mal para empezar, sigamos adelante y busquemos el siguiente punto de entrada. Como podéis ver, el precio sigue bajando y muestra una caída desde la media móvil. Por ello abrimos otra operación a la baja. Observamos que tras un periodo de consolidación, el precio finalmente rompió a la baja y lo hace con más fuerza, mayormente con velas rojas. Incluso después de una pequeña fase de acumulación, el precio continuó su descenso. Ahora se mueve principalmente en la parte inferior del canal de precios y la media móvil actúa como nivel de resistencia. Todos estos factores nos indican que hay un buen potencial para que el precio siga bajando. Veamos cómo se cierra esta operación. Perfecto amigos, como veis el precio siguió bajando y nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada, obteniendo ganancias. Una vez más, el indicador nos dio una excelente señal de entrada. Sigamos adelante y analicemos otra situación de trading. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el precio seguirá bajando? Comentad abajo. Aquí, como podéis ver, hay una línea de tendencia y el precio la está tocando en este momento. Por eso abrimos una operación al alza, ya que también está alcanzando el límite inferior del indicador. Además, hemos observado que esta línea ha servido de soporte en varias ocasiones, provocando rebotes al alza. Ahora mismo creo que el precio continuará su movimiento ascendente y rebotará desde la línea de tendencia. Intentaremos aprovechar esta oportunidad para obtener ganancias. En esta situación pienso que 2 minutos serán suficientes. Así que simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra esta operación. Os invito a suscribiros a mi canal, ya que las estadísticas muestran que muchos aún no lo han hecho. No os quedéis fuera, aquí encontraréis información valiosa, estrategias efectivas y aprenderéis algo nuevo en cada publicación. No pierdas la oportunidad de mejorar vuestros conocimientos y operar con más confianza. Pues fantástico amigos, como veis hubo una falsa ruptura de la línea de tendencia y el precio hizo un fuerte impulso al alza mostrando un buen crecimiento. Así que esta operación nos generó ganancias y los 2 minutos fueron el tiempo perfecto. Una vez más el indicador nos dio una excelente señal que nos ayudó a ganar. ¿Quién más ha usado una estrategia similar? Ahora sigamos adelante y veamos qué más está ocurriendo en el mercado. Como podéis ver, anteriormente tuvimos un cruce de la media móvil del indicador con una vela impulsiva de abajo hacia arriba y ahora el precio se mueve en la zona superior del canal de precios. Por eso volvemos a abrir una operación al alza, ya que la tendencia ascendente sigue vigente. Además, después de un pequeño retroceso, el precio continuó su crecimiento con fuerza. En este momento, en el gráfico se está formando una nueva vela verde impulsiva. Todos estos factores indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en los próximos minutos seguirá subiendo. Veamos cómo se cierra esta operación. Pues nada mal, como veis el precio sigue subiendo aunque hace un pequeño retroceso a la baja. Aún así, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada y obtenemos beneficios. De este modo ya tenemos $122 en nuestra cuenta, lo que significa que hemos multiplicado nuestra inversión inicial por más de 10 veces. Un resultado excelente. Como veis, este indicador combinado con el análisis técnico funciona muy bien. Sigamos adelante y analicemos otra oportunidad en el mercado. Aquí el precio muestra una buena caída, pero en este momento está haciendo un retroceso al alza.
Desde la parte superior del canal abrimos una operación a la baja, ya que observamos que el precio baja con más fuerza y en su mayoría con velas rojas. Además, los máximos en el gráfico están siendo cada vez más bajos. Aún hay bastante espacio hasta el mínimo anterior en el gráfico, lo que nos indica que el precio tiene buen potencial para seguir cayendo. Creo que en los próximos minutos continuará bajando y en esta situación 2 minutos deberían ser suficientes. Veamos cómo se cierra esta operación. Si queréis empezar a operar, os sugiero dos brokers confiables y regulados que yo uso personalmente, Quotex y Pocket. Ambos ofrecen depósitos y retiros rápidos y seguros. Podéis encontrar los enlaces en el comentario fijado abajo. Aprovechad esta oportunidad para comenzar con plataformas seguras y de calidad. Pues genial amigos, como veis el precio muestra un ligero descenso y la operación se cierra por debajo del punto de entrada obteniendo ganancias. Una vez más el indicador nos ha dado una excelente señal de entrada y los 2 minutos han sido el tiempo perfecto. Sigamos adelante y veamos qué más está ocurriendo en el mercado. Como podéis ver, el precio cae con fuerza y toca el límite inferior del indicador. Por ello, abrimos una operación al alza ya que creo que el precio hará un rebote hacia arriba. Hemos observado que el precio ha seguido este patrón anteriormente y después de una caída impulsiva es muy probable que veamos un retroceso al alza. Intentaremos aprovechar esta oportunidad para ganar. Ahora, como veis, el precio ha entrado en una fase de consolidación, es decir, su caída se ha ralentizado. Así que simplemente observemos el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Pues perfecto amigos, como veis el precio ha seguido nuestro escenario y ha rebotado al alza desde el límite inferior del indicador. Nuestra operación se ha cerrado con ganancias. ¿Qué opináis de la tendencia actual? Comentad vuestra visión. Sigamos adelante y busquemos nuestra siguiente oportunidad de entrada. Aquí el precio muestra un crecimiento y con un fuerte impulso toca el límite superior del indicador. Por eso propongo abrir una operación a la baja. Hemos tenido un impulso alcista y creo que ahora el precio hará una corrección a la baja, ya que observamos que se está moviendo con bastante fuerza. Además, en esta misma zona vimos anteriormente una reacción y una caída del precio. Todos estos factores nos indican que hay un buen potencial para una bajada. Creo que esta vez veremos nuevamente una reacción en la parte superior del indicador y el precio descenderá. Ahora esperemos el resultado de esta operación. Pues perfecto amigos, como veis el precio ha seguido nuestro análisis y ha comenzado a formar varias velas rojas seguidas, mostrando un buen descenso. Esta operación nos ha dado un beneficio seguro. Una vez más, el indicador ha sido preciso y nos ha señalado una excelente entrada. Pero sigamos adelante y veamos qué más ocurre en el mercado. Aquí, como puedes ver, el precio sigue bajando y toca el límite inferior del indicador, por lo que hemos abierto una operación al alza. Creo que el precio hará un rebote hacia arriba, ya que sigue moviéndose de manera bastante impulsiva y después de un fuerte crecimiento suele corregir con una caída significativa. Además, todavía queda bastante distancia hasta el máximo anterior y ya hemos visto un buen descenso. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos minutos el precio comience a subir. Veamos cómo se cierra esta operación. Pues fantástico amigos, como veis el indicador ha vuelto a ser preciso y nos ha permitido ganar en esta operación. El precio ha mostrado un buen crecimiento desde el límite inferior del indicador y con esto ya tenemos en nuestra cuenta los primeros $1000. Nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo de trading y creo que con 2 o 3 operaciones más será suficiente por hoy.
Bien, como puedes ver, aquí tenemos una tendencia alcista y en este momento, tras una corrección a la baja, el precio rompe la media móvil. Por ello abrimos una operación al alza con una duración de 1 minuto. Observamos que los mínimos en el gráfico son cada vez más altos y además recientemente el precio ha estado subiendo con más fuerza y con predominancia de velas verdes. Ahora mismo, como veis, el precio sigue mostrando un buen crecimiento y se mueve en la parte superior del canal de precios, donde la media móvil actúa como nivel de soporte. Sin embargo, dado que el precio se mueve de forma bastante impulsiva y suele hacer fuertes correcciones a la baja, hemos elegido una duración de 1 minuto para evitar que nuestra posición sea eliminada. Ahora esperemos el resultado de esta operación. Pues perfecto amigos, como ves el precio ha seguido subiendo y luego ha comenzado a formarse una vela roja impulsiva en el gráfico. Aún así hemos conseguido obtener ganancias y una vez más la duración de 1 minuto ha sido ideal para esta entrada. ¿Alguno de vosotros ha operado con velas impulsivas? Comentad abajo y contadnos. Sigamos adelante. Aquí, como puedes ver, el precio sigue moviéndose dentro de una tendencia alcista y ha ocurrido un cruce de la media móvil desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, abrimos una operación al alza con una duración de 2 minutos. Observamos que el precio se encuentra en la zona superior del canal y que la media móvil ahora actúa como un nivel de soporte. Además, los mínimos en el gráfico siguen aumentando y el precio se mueve con más impulso que antes. Todos estos factores indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y por ello creo que continuará subiendo dentro de la tendencia alcista. Veamos cómo se cierra esta operación. Genial amigos, como veis el precio ha mostrado un buen crecimiento. Nuestra operación se ha cerrado por encima del punto de entrada y nos ha dejado beneficios. Ahora os propongo seguir adelante y analizar otra oportunidad de trading para hoy. Aquí el precio se encuentra en una tendencia bajista y anteriormente rompió la media móvil que ahora actúa como nivel de resistencia. Por ello abrimos una operación a la baja. Observamos que los máximos en el gráfico siguen descendiendo y que el precio cae con más fuerza, predominando las velas rojas. Todos estos factores nos indican que el precio tiene un buen potencial de caída y que lo más probable es que continúe bajando dentro de la tendencia general. En este momento, como podéis ver, el precio está haciendo una corrección al alza y teniendo en cuenta este pequeño retroceso, hemos elegido un tiempo de expiración de 2 minutos. Ahora esperemos el resultado de nuestra operación. Pues perfecto amigos, como ves el precio ha seguido nuestro escenario y ha mostrado un buen descenso. Esta operación nos ha dejado un beneficio seguro. De este modo ya tenemos más de $7,000 en nuestra cuenta, lo que significa que hemos alcanzado nuestro objetivo de trading de hoy. Por lo tanto, doy por finalizada mi sesión de trading. Amigos, en este video hemos operado utilizando el indicador Bollinger Bands y combinándolo con análisis técnico. Espero que ahora os haya quedado claro cómo trabajar con este indicador y en qué fijaros a la hora de elegir los puntos de entrada. Ahora podréis activarlo en vuestra plataforma y usarlo para ganar dinero. Sigan practicando y pronto verán buenos resultados. Si estáis interesados en recibir señales y consejos para mejorar vuestro trading, os invito a uniros a mi grupo privado de Telegram. Solo enviad la palabra ganador a mi Telegram personal y con gusto os agregaré. Es una oportunidad única para obtener información valiosa y estar un paso adelante. No olvidéis darle me gusta al video y suscribiros al canal. Nos vemos dentro.